Muy buenos días, hermanos. Espero que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hoy a través de este medio el Señor me permite el privilegio de compartir su palabra. Espero que esta palabra sea de edificación para sus vidas, que sea como una semilla que caiga en tierra fértil y que llegue a germinar y que hoy el Señor les hable a través de esta palabra, porque creo que como hijos de Dios, cada uno de nosotros debemos cambiar cosas que no le están agradando al Señor. Hoy la palabra lleva por título, saca las piedras de tus zapatos. Hoy vamos a hablar, hermanos, precisamente de nuestros pies, de nuestro caminar, de cómo a lo largo de nuestra vida como creyentes nuestros pies están expuestos a la suciedad del mundo, que todo lo que está allá afuera se nos pegue y lo traigamos aquí a la presencia de Dios. Recordemos que cuando nosotros estábamos en el mundo, nuestros pies siempre se dirigieron a hacer lo malo, siempre nos conducíamos a lo malo, se nos pegaron cosas en el camino que al final de cuentas nos hicieron mucho daño. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia sobre traemos pegados, lo que traemos pegados y lo que pretendemos traer a la presencia de Dios. Creo que es tiempo de reflexionar, creo que los días se están acortando, creo que Cristo viene pronto y que Cristo viene por una iglesia que esté completamente limpia de pies a cabeza. Entonces creo que nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar aquellas cosas que no están en orden. La palabra de Dios dice en Proverbios 4, 26 y 27, examina la senda de tus pies y todos tus caminos te sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Creo que ese consejo lo deberíamos agarrar nosotros todos los días y ponerlo en práctica. El Señor nos dice que meditemos, que examinemos dónde estamos nosotros poniendo nuestros pies, hacia dónde estamos caminando, cómo nos estamos presentando delante de Él y que empecemos nosotros a tomar decisiones que cambien nuestras vidas para bien, para andar por la senda correcta. Recuerdo hace muchos años cuando nosotros, niñas, íbamos a visitar a los abuelos y nos encantaba andar por el potrero y nos encantaba pues ir y recorrer la senda de la finquita que tenía mi abuelo. Y recuerdo que había mucho barro siempre, casi siempre íbamos para la época del invierno. Y recuerdo que caminábamos y el barro se nos iba pegando a los pies, a los zapatos y se metían piedrecillas adentro de los zapatos, se llenaba de suciedad. No sabía cómo, pero siempre se metía, mis medias terminaban coloradas de la tierra, ¿verdad? De allá de Pérez Celedón. Y se me hacía una capa gruesísima de barro en los zapatos. Ahí venían espinas, venían bichos, venían eh, piedras pegadas, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando entre más se me llenaban de barro los zapatos, eh, menos podía caminar, caminaba más lento porque se quedaban pegados. Y recuerdo que cuando llegábamos a la casa, ya después de todo el recorrido, mi abuelo agarraba un cuchillito y empezaba a quitar la tierra, a quitar ese barro que quedaba pegado. Tenía que raspar nuestros zapatos para poder otra vez volverlos a utilizar. Pero no solamente él pasaba el cuchillo, sino que también pasaba agua en nuestros zapatos para lavarlos. Él lavaba nuestros zapatos para que los pudiéramos utilizar. Y yo creo que así Dios quiere que nosotros empecemos, que agarremos un cuchillo a nivel espiritual y empecemos a arrancar toda la inmundicia que se nos ha pegado del mundo, inmundicia que traemos todavía, prácticas, costumbres que traemos del mundo pegadas y que no la hemos quitado tal vez por perezosos, por negligentes, porque no hemos podido tomar decisiones que cambien nuestras vidas. Por eso esta palabra lleva por título, saca las piedras de tus zapatos, quítale el barro a tus zapatos, lava tus pies para que podamos caminar por la senda correcta. Y como les decía, hermanos, ¿qué es una piedra en el zapato? Pues una piedra en el zapato es algo que nos estorba para poder caminar bien. Es aquello que nos impide una buena movilidad. Ahora, recordemos que aquí estamos enfocándonos, ¿verdad?, a nivel espiritual, a nuestro andar espiritual. Y como una sola piedrecilla de esas, pues puede causar que nuestro caminar se detenga. ¿Cómo incomoda, hermanos, una piedra en el zapato? ¿Verdad? Veámoslo a nivel natural. Muchas veces cuando nosotros vamos por la calle y nos toca caminar por algún terreno que no sea plano y que no esté limpio, se nos meten piedras en los zapatos, se nos meten espinas, se nos mete basura y qué incómodo que es. A veces
Muchos cuando vamos caminando hasta los pies se nos tuercen porque esa piedrecilla es tan incómoda o esas basuras son tan incómodas que nos hacen detenernos, ¿verdad? Y hacen que nuestro caminar tambalee. Y hasta que nosotros no tomemos una acción y nos detengamos y saquemos todo lo que se metió ahí, no podemos volver a caminar en paz. Así también, hermanos, cuánta basura, cuántas espinas se han metido en nuestros zapatos y están deteniendo nuestro andar en Dios. Y muchos no están haciendo nada para limpiar su calzado espiritual. Muchos están igual con su testimonio, con sucio. Recordemos que lo que es referente a nuestros pies tiene que ver con nuestro testimonio, cómo estamos dirigiéndonos a la presencia de Dios. Hermanos, ¿cuánto creyente hoy en día está con sus zapatos llenos de mugre y consintieron estar así? Están como los fariseos, por fuera bien bonitos, bien arregladitos, pero por dentro llenos de basura y de inmundicia. Es tiempo, hermanos, de tomar decisiones, de dejar de ser niños. Hermanos, y esto lo digo porque esta palabra el Señor usó a un niño para poner en mi corazón. Siempre que Dios pone en mí una palabra, yo siento así como esa inquietud, como esa espinita ahí en el corazón. Entonces, un día, ¿verdad? Donde yo estaba pues trabajando, escuché a una niña exponer, estaban exponiendo sobre temas emocionales. Entonces, ella llevó, ¿verdad? Unas piedrecitas, llevó como 6 piedras y le dio a un par a cada uno de sus compañeros y les dijo, quítense los zapatos y métanse en estas piedras. Entonces lo hicieron los niños, unos decían, ay no, qué incómodo, ¿cómo voy a andar yo con esas piedras? Un niño de esos dijo, ay no, yo me siento muy bien, puedo caminar, no me hace daño la piedra. Entonces ahí fue donde el Señor ponía en mi corazón que así hoy en día hay muchos niños espirituales que se acostumbraron a andar con las piedras metidas en los zapatos y no les molestan porque son niños, porque no han madurado, porque se quedaron en una estatura pequeña, son inmaduros, ya no quieren caminar bien porque no les da la gana, porque prefieren andar chineando esas piedras que sacarlas porque son niños. ¿Cuántos creyentes, hermanos, hoy en día tienen metidas en sus zapatos piedras que les impiden una movilidad, que usted ve que no avanzan? ¿Por qué? Porque siempre es la misma situación, siempre están atados a cosas, a sentimientos, a situaciones que no los dejan sacar su potencial. Se acostumbraron a vivir con la piedra metida en los zapatos, les chiman los pies esas piedras, les rompen las medias, les rompen el calzado, sí, pero hacen algo para sacarlas, no. Se dicen ser cristianos y su testimonio muestra otra cosa. Muchos se encariñaron a vivir con esas piedras. Las andan metidas en los zapatos, hermanos, y así pretenden servirle a Dios con toda esa inmundicia metida en sus pies, con sus pies llenos de barro, con su calzado sucio. Y eso no es correcto delante de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. Si nosotros como seres humanos entendiéramos la magnitud de lo que es de Dios, tuviéramos mucho cuidado de acercarnos como nos da la gana delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano, si usted que le sirve a Dios sabe que su testimonio no está bien, que en sus pies hay inmundicia, que sus pies se han dirigido a hacer cosas que no le agradan a Él, no se atreva a servirle a Dios, no se atreva a ministrar, no se atreva a pararse en un púlpito a predicar lo que usted no vive. O sea, en esto nosotros tenemos que ser serios, en esto nosotros tenemos que ser temerosos de Dios, porque yo sé que es muy lindo servirle a Dios, pero no es a mi manera, sino a la manera que Dios quiere que le sirvamos. Vamos a ver en la palabra el caso de Moisés. Eso está en Éxodo. Éxodo, vamos a ir a Éxodo un momentito. Éxodo 3 del 12 en adelante. Ahí es donde dice la palabra el llamamiento de Moisés.
Perdón, dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Y dice el 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y le dijo el Señor, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y ahí donde el Señor se le presenta y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, etcétera, ¿verdad? O sea, vean cómo Moisés tuvo la osadía, por decirlo así, de acercarse igual, sin tener reverencia, sin tener temor de lo que estaba enfrente de él. Simplemente tal vez pueden decir, ah, tenía mucha curiosidad, sí, pero recuerden una cosa, la curiosidad mató al gato. Nosotros no podemos pretender acercarnos a la presencia de Dios igual que venimos siempre, a como nos acostumbramos en el mundo. Eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos hoy, hermanos, están sirviéndole a Dios como les da la gana? Se acercan como quieren, la misma actitud, no se le ve un fruto, no se le ve un cambio, no se le ve absolutamente nada. Simplemente se quieren acercar sin saber que Dios es santo. Dice, camino de santidad es este e inmundo no pasará por él. Qué tremendo. Y cuando dice camino de santidad es este, inmundo no pasará por él, no nos atrevamos a pasar por el camino donde está el Señor, sino si nuestro caminar está torcido delante de él. O sea, hermanos, en esto nosotros tenemos que hacer conciencia. Muchos quieren ministrar y servirle a Dios por apariencia, por orgullo, con su calzado todo lleno de contaminaciones del mundo. En Moisés había propósito, hermanos. Sí, en usted y en mí hay propósito de Dios, sí, pero no podemos servirle a Dios como se nos plazca, porque esto puede traer consecuencias terribles, consecuencias que nos pueden debilitar de una manera monstruosa, podemos hasta pues perder todo, ¿verdad? O sea, por eso la importancia de lavar nuestro caminar. Recordemos que cuando el Señor tenía sus sacerdotes, ellos siempre se lavaban sus pies, se lavaban sus manos. Había un propósito detrás de eso. Su testimonio tenía que ser íntegro delante de Dios. Oiga, y muchos hoy se atreven a ministrarle al Señor fornicando, se atreven a pararse delante de un altar a cantar como artistas para ser alabados por los hombres y están allá afuera llenos de fornicación. Después de la iglesia se van y se echan sus traguitos después de cantar en el altar. Qué tremendo. Si Dios aplicara lo que aplicaba antes, si el sacerdote se metía y él no estaba limpio, de una vez caía muerto. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros porque Él ahora nos da la oportunidad de que seamos nosotros los que decidamos el cambio, ¿verdad? Entonces, en esta parte espero que nos quede claro. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos así acercarnos a Dios, porque Él es santo. Y sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie le verá. Como les digo, hermanos, nosotros no podemos presentarnos como nos da la gana a la presencia de Dios. Nuestros pies, nuestro testimonio tiene que estar íntegro delante de Él. Nosotros fuimos llamados, dice la palabra de Dios, a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero ¿cuántos sacerdotes hoy en día se están presentando como se presentaron los hijos de Eli? Dice que los hijos de Eli eran parte del sacerdocio. Esto está en 1 Samuel capítulo 2. Ellos eran parte del sacerdocio, pero ellos no conocían de Dios. A ellos no les importaba Dios, tenían un testimonio por los suelos, eran unos fornicarios. Dice que ellos se acostaban con las mujeres en el altar. ¿Cuántas personas hoy han conducido sus pies a fornicar, a adulterar y vienen al altar y quieren ministrarle eso a las personas de allá afuera? Recuerden, la palabra de Dios dice, lo que tengo te doy. O sea, estos varones dice que ellos
tenían en poco las ofrendas del Señor. Ellos tenían derecho de agarrar una porción, pero ellos no permitían que el sacrificio se presentara a Dios primero, sino que ellos agarraban y se llenaban, ¿verdad?, de la carne del altar y no presentaban, tenían en poco las cosas de Dios. Así hoy mucho que hoy pastora que está ministrando, tienen poco la presencia de Dios. Y eso es muy peligroso, hermanos. Los hijos de Eli cayeron en eso y vino destrucción para ellos y para toda su descendencia. Y también creo que la culpa de que muchos se presenten delante de Dios como les dé la gana, con su caminar todo torcido y todo sucio, con su calzado lleno de basura, creo que son los mismos pastores y ministros que están ahí arriba, que no les ponen un estate quieto a esas personas, que no los corrigen, están cayendo como la misma actitud que tenía Elí. ¿Y qué pasó con Elí? Todos fueron cortados, todos. ¿Por qué? Porque nunca, viendo lo que ellos hacían, nunca les corrigió. Por eso usted tiene que entender que la responsabilidad que tiene un pastor es tremenda. Un pastor que es puesto por Dios tiene una responsabilidad tremenda. Que es decirle, hermano, hermana, cámbiese ese calzado, no se acerque así de esta manera porque está mal. Pero muchos no lo hacen para no perder a las personas que están a su cargo, ¿verdad? Entonces, eso en el caso de los hijos de Eli. En el caso de los hijos de Aarón fue lo mismo. Se presentaron delante del Señor con un fuego extraño. Dice la palabra de Dios que entre las leyes del sacerdocio es que ellos no tomaran, que ellos se guardaran para Dios, pero ellos no lo hicieron. Muchos dicen por ahí que ellos estaban bajo los efectos del vino cuando fueron a presentar el fuego extraño, ¿verdad? Y por eso es que vino esa consecuencia. No se guardaron para el Señor. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que tener conciencia. No podemos venir a ministrar a otros con contaminaciones pegadas en nuestros pies. Recordemos, como les dije al principio, el sacerdote que es de Dios siempre tiene que tener un testimonio de vida recta delante de Dios, íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Por eso es el simbolismo del agua cuando se lavaban los pies, cuando se lavaban las manos. Entonces, en eso tenemos que estar apercibidos. Vamos también a ver eh, varios tipos de piedras que podemos nosotros tener pegadas en los zapatos y que nos están impidiendo que nuestro caminar pues sea agradable. Recuerde que dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermoso debe ser el testimonio de aquel que va a llevar las buenas nuevas de Jesús. Pero si hay un testimonio torcido, ¿qué van a decir? El que queda por el suelo es el testimonio de Cristo. Porque nos llenamos de la boca diciendo, es que yo le sirvo a Dios y anuncio su palabra y el evangelio. ¿Y cómo está mi actitud? Mala delante de Dios. Ahora vamos a identificar qué tipo de piedras tenemos en nuestros zapatos. Una de las piedras, creo que más grandes que pueden estar en nuestros zapatos espirituales es el pecado oculto y activo. Esto siempre va a ser una piedra muy molesta en nuestros pies. Y mientras no la saquemos, esto nos detendrá el avance, nos quitará, por supuesto, la autoridad, nos quitará, ¿verdad? Y nos terminará sacando, ¿no? Porque la gente cuando tiene pecados activos, eso no lo deja, pues, vivir. Vive acusado, pero no cambia. Vamos a ver Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. La persona que anda que se mueve así, que sus pies lo conducen al pecado, que no saca esa piedra, no prospera. Más dice la palabra que el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es lo que tiene que hacer uno, apartarse de lo malo, porque si no, al final ese pecado oculto y activo lo va a sacar a usted y va a quedar como muchos del pueblo de Israel que quedaron tirados en el desierto. O sea, en eso tenemos que ser firmes nosotros, radicales. ¿Qué piedras están causando que mis pies se desvíen a otro lado? Otra piedra que podemos andar pegada en los zapatos es la piedra de la falta de perdón. Esa es otra piedra tremenda, porque la palabra de Dios dice en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas.
O sea, lo que nosotros hagamos. ¿Cómo es posible que a estas alturas, conociendo de Dios, viendo la misericordia de Dios, como la hemos visto, aún haya resentimiento, raíces de falta de perdón en los corazones? ¿Por qué en muchos hogares todavía hay odio y resentimiento? Y así nos presentamos delante de la presencia de Dios. Por eso hay algo, hermano, cuando usted y yo no avanzamos es porque hay algo metido en nuestro zapato que no nos deja caminar como Dios manda que caminemos, ¿verdad? Otra piedra que puede estar metida en nuestros zapatos son personas que no queremos soltar, personas que fueron foco de contaminación en el mundo y ahora queremos pues convertirlas a Cristo según nosotros y no. Recordemos, una manzana podrida pudre todo lo que se encuentra a su paso. Nosotros no podemos pretender andar acarreando con personas que fueron, pues, como les digo, fueron focos de contaminación para nuestra vida. O sea, no podemos apartarlas, siempre debemos orar por ellos, pero no podemos andar con ellos porque ellos nos van a convertir. Vean qué le pasó a Abraham. Le dijo el Señor, salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te tengo. Le dio la orden a él, pero Abraham va y se carga a Lot. Lot era una, sí, a Lot era una sandijuela espiritual. Lot se sirvió de él por muchos años. Él prosperó por causa de Abraham. Pero, ¿qué pasó? Hasta que Abraham no soltó eso, esa piedra no se la sacó del zapato, hasta ese momento él no pudo ver la promesa cumplida. Cuando ya vino todo lo que, la separación de ellos, es que ya hubo un cambio en él, hasta pudo pues ser papá, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que ver qué nos está pasando, qué fascinaciones tenemos, que también son obstáculos para nuestra vida espiritual. Veámoslo también en el caso de Salomón. El Señor le dijo, no te apartes. El Señor se le mostró, pero ¿qué había en el corazón de Salomón? ¿Cuál era la piedra en el zapato de Salomón? La fascinación y la inclinación que tenía por las mujeres. Era un hombre que aún teniendo toda la sabiduría que podía tener humana, nunca se percató de que esa piedra lo hizo pues desviarse, porque la palabra lo dice. Al final el corazón de Salomón se apartó en pos de las mujeres que él tenía. Esa es otra piedra grandísima en el zapato. Hermano, piedras en el zapato. Actitudes que teníamos adquiridas allá del mundo. El chisme, la murmuración, la insujeción. Eso afecta nuestro caminar espiritual. Eso ensucia nuestros pies. Eso no nos conduce más que a la destrucción. Entienda, hermano, si Dios nos dice que debemos morir al yo, en esa muerte al yo, nosotros tenemos que ir quitando toda esa inmundicia espiritual que se nos pegó. ¿Cómo es posible que a estas alturas haya personas que llevan 30, 40 años metidos en la iglesia y todavía sigan siendo los mismos chismosos, pleitistas, divisores? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no te has quitado esa piedra del zapato? ¿Por qué continuamos en la misma actitud? Eso corrompe. Eso hace que nosotros nos volvamos personas divisorias. Nosotros estamos aquí para algo más que para dividir. O sea, ¿por qué no prospera una persona? ¿Por qué? Porque ha dejado que sus pies se llenen de piedras. Su camino se ha vuelto escabroso. Hermano, nosotros debemos cambiar esa actitud. ¿Qué otra piedra? La piedra de las heridas emocionales. Hay muchas personas que tienen heridas emocionales que no las han querido soltar. Aún hay odio, hay resentimiento. Se le viene y se le ministra sobre el odio y el resentimiento, sale el bicho y las 2 semanas, pero otra vez, ¿eso qué es? Que la misma persona consciente a volver a ganar esa piedrota y metérsela ahí, su caminar no avance. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si usted se permite meterse eso en sus zapatos, ahí él tiene el terreno ganado, usted no va a avanzar nunca. Y siempre le van a ministrar lo mismo. ¿Por qué? Porque usted está decidiendo seguir odiando. Cada quien está como quiere estar. Si usted quiere seguir odiando, usted todos los días se va a llenar de esos odios y de esos rencores y ahí va a seguir. Si todos los días quiere usted aumentar esa raíz de amargura, usted todos los días se va a carbonear solo. Entienda, tenemos que quitar eso de nuestras vidas porque nuestro camino se va a volver peor, cansado y escabroso.
Otra, entre las heridas emocionales no sanadas, ¿verdad? Resentimientos, odios, conflictos, pleitos, contiendas, todo eso que es de la carne. Le estoy dando más eh, apertura a la carne que al espíritu. La incredulidad, esta es una muy grande piedra que causa que nuestra fe no madure porque siempre razonamos todo lo que es referente al Señor. Y eso está en Juan, vamos a ver, Juan 20, 27. Y esa es la historia de Tomás. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es una piedra en el zapato, la incredulidad. Eso no permite que nuestra fe madure, eso no permite que nosotros avancemos, porque todo lo que es de Dios lo cuestionamos. Por eso dice la palabra bienaventurado los que sin ver creyeron. Y nosotros hemos visto un montón de cosas y aún así muchos no creen. Y nosotros hemos visto la presencia de Dios a operar en las personas, sanar, restaurar y todo, pero nosotros no creemos. ¿Qué pasa? Y ese tipo de personas siempre va a andar en un conflicto. Hoy creo, mañana no creo. No, es que la verdad, entonces todo eso, o sea, causa que no avancemos. O sea, nosotros tenemos que recorrer el camino, pero ya con esas actitudes nos estamos desviando del camino correcto, del camino de la verdad, que es el Señor. La inmadurez espiritual es otra piedra. Causa que nunca lleguemos a un crecimiento adecuado. Estos son piedras que nos permiten, no nos permiten que seamos libres y que siempre vivimos en conflicto con todo el mundo a nuestro alrededor. Esa inmadurez. Peleo por todo, me enojo por todo, nada me satisface, a todo el mundo, yo soy la víctima, o sea, todo eso está mal, hermanos. Nosotros debemos liberarnos de esas piedras tan pesadas, que ya no son chiquititas, son más bien muy grandes. Hermanos, creo que con esto que hemos estado conversando hoy debemos nosotros decirle, Señor, Señor, ven y lávame. Ven y lava mis pies, ven y lava mi caminar, cambia mi manera de caminar. Vean Jacob. A Jacob Dios le tuvo que cambiar su manera de caminar. Tuvo que descoyuntarle el hueso de la cadera para que él caminara en rectitud delante de él. O sea, nosotros debemos examinar las sendas por donde estamos caminando. En la película El Peregrino, no sé si alguna lo haya visto, esa película nos dice que a este peregrino se le trazó un camino, pero siempre él buscaba un camino más fácil para llegar antes. Y no, el camino era el que había sido trazado para él. Habían dificultades en el camino, había que quitar obstáculos, sí, tenía que caminar más, pero pudo llegar a la meta. Asimismo, el Señor Jesús una vez lavó los pies de sus discípulos para que ellos quedaran completamente pues limpios. Dice en Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos, con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí se refería, ¿verdad? A Judas, ¿verdad? Que era el que lo iba a entregar. Pero vean qué lindo es el Señor. El Señor se despojó de su manto, se inclinó hacia ellos y empezó a lavarles sus pies. Empezó a hacer esa obra de amor, esa obra de humildad para enseñarles a ellos
que ellos ya habían sido eh, entrenados, habían sido procesados, que ya habían sido capacitados, pero que su camino, que sus piecitos para que anduvieran por el camino recto tenían que ser lavados, para que anunciaran, para que no se apartaran. Vean qué bello es Dios en este sentido. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues el resto está todo limpio. Pero este mundo está lleno de contaminación y sus pies se van ensuciando. A como ustedes van caminando, a como ustedes van avanzando, sus pies se ensuciaron. Y hoy quiero lavar sus pies para que sus pies queden limpios, para que su caminar sea recto delante de mí. Hoy ustedes estuvieron conmigo todo este tiempo y hoy quiero yo hacer esto para que ustedes sigan por el camino correcto. Y si ustedes ven de estos discípulos, solo Judas se perdió porque el Satanás ya había entrado en su corazón. Mas estos otros siempre fueron y anduvieron anunciando las buenas nuevas de Cristo, anunciando que Él que Él les enseñó bien para que fueran a hacer lo que Él hizo. Sus pies siempre se dirigieron a hacer lo correcto, a las almas perdidas. Por eso hoy lo que vamos a hacer es un acto precioso que es el lavamiento de los pies. Muchos me dirán, yo sigo corriendo a pesar de las piedras que tengo en los zapatos. Y está bien querer seguir adelante, hermanos, pero debes hacerlo sin piedras, porque eso impide que camines bien. Recuerda, cuando hay piedras, las piedras lastiman, incomodan y retrasan, no solo a ti, sino a los que te rodean. Hoy te voy a dar 3 consejos, hermano. 3 consejos para sacar tus piedras del zapato. Reconocer que existen piedras es una, que se están haciendo lento tu caminar. Permítele a Cristo. Número 2, permítele a Cristo que sane las heridas causadas por esas piedras que has traído por años en tus zapatos. Y 3, no permitas nuevas piedras en tus zapatos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cambiar nuestro caminar. Empezar a caminar con rectitud. Saca lo que no sirve de tu calzado y haz que tus pies vuelvan a ser limpios. Pásale ese cuchillo espiritual y saca toda esa mugre que se ha pegado en ti. Hoy sé que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Sé que cada uno de ustedes son un propósito de Dios, pero es necesario que esos pies hoy vuelvan a ser lavados para que sea el Señor el que los unja y para que esos pies nunca más se dirijan a hacer lo malo delante de Él. Que tus pies siempre te dirijan a hacer lo correcto, a buscar su presencia, a buscar la presencia del gran yo soy.